Añadiendo conocimiento. ¿Cómo memorizar? Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. La memorización, independientemente del tipo y de la técnica que se utilice, requiere de repetición, repetición, repetición y más repetición. No hay atajos para memorizar, no hay vías cortas o trucos fáciles. Cualquier técnica implica mucha disciplina y repetición. Lo único que cambia es la manera en que se repite. Sin embargo, no todos los tipos de memorización son para el mismo fin. Hay cosas que deben memorizarse con exactitud perfecta, mientras que para otras es suficiente entender y recordar lo esencial. Por ejemplo, una contraseña, número de teléfono o clave debe ser memorizada con exactitud debido a que, si un solo número o letra está mal, altera el resultado por completo. Sin embargo, una historia, un chiste o un relato no necesariamente debe ser exacto. Pueden variar algunas palabras, pero mientras no se cambie el significado, no hay problema. El cerebro es un músculo y a medida que se ejercita, la capacidad de memorizar aumenta. Nadie es más capaz que nadie para memorizar. Todo depende de la disciplina y dedicación. Hay básicamente 3 tipos de memorización: la exacta o fotográfica, la comprensiva o asociativa y la caligráfica. La memorización exacta o fotográfica, como algunos la llaman, es cuando se memoriza un texto palabra por palabra y se retiene en la mente. Se requiere mucha disciplina para desarrollar esta habilidad, pero se puede lograr después de muchos años de práctica. La memoria comprensiva o asociativa es cuando nos concentramos en entender lo que queremos memorizar y una vez que lo hemos comprendido, lo asociamos con colores, animales, objetos, etc. La memorización caligráfica consiste en asociar cada palabra a la primera letra y repetirlo hasta grabarlo en la mente. El tipo de memorización recomendado para memorizar un versículo diario es la exacta y hay 3 técnicas para hacerlo. Para memorizar 2 o más versículos diarios se recomienda la caligráfica. 4 técnicas de memorización. Las técnicas 1 a 3 son útiles para memorizar un versículo diario. Primero está la técnica del recuerdo. Esta técnica, que se basa básicamente en recordar, requiere de un esfuerzo consciente por traer a la memoria la información. Paso 1. Lee el versículo y repítelo en tu cabeza de 5 a 10 veces. Paso 2. Repite el versículo con tus propias palabras, asegurándote de que eres capaz de retenerlo. Paso 3. Trata de escribir el versículo en una tarjetita sin verlo, para corroborar que ya lo sabes. Utiliza lápiz para que borres y corrijas cada vez que necesites. Paso número 4. Lleva la tarjetita contigo. De un lado escribe la referencia, libro, capítulo y versículo, y del otro lado el texto que escribiste de memoria. Por donde vayas, repásalo y repítelo, tratando de no verlo y corroborando que lo has recordado bien. Segunda, técnica de transcripción, mentalización. Esta técnica básicamente consiste en escribir o leer con la mente el versículo tantas veces como sean necesarias hasta memorizarlo. Requiere más esfuerzo, pero es una técnica muy efectiva. La transcripción. Escribe el versículo. Paso 2. Escríbelo de nuevo, como mínimo 5 veces o más, hasta que sin verlo lo puedas decir en voz alta. El mismo método, pero ahora con mentalización. Lee el versículo en tu mente, lento, pausado, palabra por palabra. Paso 2. Léelo de nuevo, como mínimo 5 veces o más, hasta que sin verlo lo puedas decir
en voz alta. En ambas formas, repasa 5 veces o más el mismo versículo durante los siguientes 2 días. Dependiendo del tamaño del versículo, se requerirán en promedio 10 repeticiones para memorizarlo y de 20 a 30 más para retenerlo. Tercero, es la técnica escudo. Esta técnica consiste en 6 pasos definidos cada uno por cada letra de la palabra escudo. E, escribir. S, separar. C, confesar. U, unir. D, declarar. O, orar. Paso 1. Escribir. Escribe el versículo bíblico y repítelo 10 veces en voz alta. Paso 2. Separar. Divide el versículo en frases naturales, las que están delimitadas por los signos de puntuación. Coma, punto y coma, 2 puntos, punto, guión, signos de interrogación, signos de admiración, paréntesis y las palabras conjuntivas, y, en, o, por, para. Paso 3. Confesar. Confiesa en voz alta, enfatizando y subrayando cada vez una palabra o bloque de palabras. Los bloques son las palabras que tienen 3 o menos sílabas, se unen con las que tiene más de 3. Y repite cada vez hasta terminar con todas las palabras o bloque. Paso número 4. Unir. Escribe de nuevo el versículo con la letra más pequeña que te sea posible. Paso 5. Declarar. Declara en voz alta, borrando o tachando cada vez una palabra o bloque de palabras hasta terminar y darte cuenta que ya te aprendiste el versículo. Y paso 6. Orar. Haz una oración con base al contenido del versículo. La siguiente técnica es recomendada para memorizar capítulos enteros de la Biblia, memorizando 3 o más versículos diarios. Si se memorizan 6 versículos diarios, se puede memorizar todo el Nuevo Testamento en 3 años y medio y toda la Biblia en 12 años. Esta es la técnica caligráfica. Esta técnica es muy efectiva para memorizar textos largos, palabra por palabra, aun cuando se puede usar para memorizar un versículo por día si así se decide. Paso 1. Escribe la primera letra de cada palabra del versículo a memorizar, respetando los signos de puntuación, acentos y mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Puedes convertir las palabras antiguas a modernas si lo deseas. Seréis, por serán, vosotros, por ustedes, etc. Pues facilitará la comprensión y memorización. El versículo caligrafiado se vería así. Paso número 2. Lee 10 veces de la Biblia el versículo en tu mente, lenta, pausada y concentradamente. 3. Lee ahora el versículo caligrafiado, tratando de recordar el texto original y guiándote solo por la primera letra. 4. Por supuesto, puedes mirar el texto siempre que lo necesites, pero el truco está en practicar lo máximo posible solo guiándote con las letras, de modo que ejercites tu memoria para retener la información de forma correcta. De esta forma vas almacenando datos en tu memoria a corto plazo y con la práctica irá fijándose en la memoria a largo plazo, logrando que al final no necesites más que echar un vistazo a la línea de letras para poder recitar el versículo entero. Veamos un ejemplo para memorizar 6 versículos diarios con Mateo 1. En un cuaderno dibuja 6 columnas. La columna 1, ref, para la referencia, la columna 2, la más ancha, para el versículo, luego una columna que diga lee, otra columna que diga repite, luego otra columna, la número 5, que diga día 2, y luego la otra columna que diga día 3. El primer día,
vas a hacer esto. Primero, en la columna ref, vas a escribir la referencia del primer versículo. Esto es 1:1. Y en versículo, la primera letra de cada palabra del versículo. Repite para los siguientes 5 versículos. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí está en ref 1:1. Luego el versículo únicamente están las iniciales. Escribe con mayúsculas y minúsculas y signos de ortografía para reconocer nombres e inicios de párrafos. Paso número 2. Lee de la Biblia lenta, pausada y concentradamente 10 veces el primer versículo y lleva la cuenta con líneas verticales en la columna lee. Paso número 3. Repite el primer versículo leyéndolo desde cada primera letra. A veces tendrás que consultar el texto en la Biblia, pero cada vez será menos. 10 veces y lleva la cuenta con líneas verticales en la columna repiten. Eso nos lleva al paso 4, que es repetir lo mismo que acabamos de hacer para los versículos 2 a 6. Vuelves a hacer exactamente lo mismo para cada uno. Eso te va a tomar la primera vez como unos 20, 25 hasta media hora. Este primer día es para calentar motores, por así decirlo, y preparar la mente para la disciplina y rutina que tendrá que seguir. Segundo día, realiza el paso 1 del primer día para los versículos 7 a 12. Ahí tenemos el ejemplo. Paso 2, repasa los versículos 1 a 6, repitiéndolos 5 veces y lleva la cuenta con líneas verticales en la columna del día 2. Ahí está el ejemplo. Paso 3, realiza los pasos 2 y 3 del primer día para los versículos 7 al 12. En este segundo día ya repasaste una vez los primeros 6 versículos del día anterior. Necesitas un día más para memorizarlo. Ahora nos vamos al tercer día. Realiza el paso 1 del primer día para los versículos 13 al 18. Después, el paso 2, repasa los versículos 1 a 6, repitiéndolos 5 veces y lleva la cuenta con las líneas verticales en la columna del día 3. Y ya tienes completados los del primer día. Tercer paso, repasa los versículos 7 a 12, repitiéndolos 5 veces y lleva la cuenta con líneas verticales en la columna del día 2. Y 4, realiza los pasos 2 y 3 del primer día para los versículos 13 al 18. Igualito como lo hiciste. Como te darás cuenta, te tomará 3 días para memorizar 6 versículos y el tiempo promedio requerido es de 45 minutos a 1 hora. Eso dependiendo de qué tan largos o cortos sean los versículos. Este método, por supuesto, requiere de consultar las iniciales para corroborar si ya se memorizó y es a largo plazo que se va grabando en la mente el contenido.